Y este podcast llega gracias al gimnasio Team Papuchito. El gimnasio completo, el gimnasio del combo completo. No sé qué esperas para inscribirte. Estamos ubicados en la Churchill y Villa Mella. Inscríbete. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Esencia Podcast. Señores, yo creo que yo los tengo un poco cansados a ustedes porque yo siempre les digo que tengo invitados de lujo, pero hoy no me voy a presentar yo. Yo voy a dejar que ella se presente, pero antes de... Yo tengo que decirles que es una persona trabajadora, periodista, pero no voy a seguir diciendo hello. Hola Arlet, muchísimas gracias. Gracias por la invitación a tu podcast que me encanta. Y con esa presentación yo entiendo que hay pocas cosas que decir. Amelia Reyes, comunicadora, social media, emprendimiento, temas de liderazgo, comunicación de gobierno, un poco más, pero lo mejor, ser humano. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Exacto. ¿Vieron que de todo un poco? Sí. Pero vamos a conocer un poco más de ella. Amelia, ¿cómo comienzas en este mundo del periodismo? Bien, a la edad, los otros días. Ok, los otros días. 15 o 14 años. Yo empezaba... No hace mucho. Te estoy diciendo que los otros días, 14 o 15 años, yo empezaba a tener la curiosidad por el tema de la literatura, la escritura, los relatos. Me gustaba mucho el tipo de escritura de Gabriel García Márquez y las crónicas, y siempre escribía donde quiera que tenía la oportunidad, lo hacía, me inventaba historias de las personas que estaban cerca de mí y le buscaba su introducción, su desarrollo, su conclusión. A veces se hacía un nudo en la historia y ahí me detenía y se me iba la musa. Y todo eso estaba en mí sin yo ni siquiera saber sobre recursos literarios, sobre técnicas de escritura, sobre nada. Eso era simplemente algo que yo tenía, como que me nacía. Y ya rumbo a los 18 años, ya 19, cuando iba justamente a entrar a la universidad, decía que quería estudiar entre literatura y periodismo. Periodismo por la investigación, por escribir, etcétera. No se dio la oportunidad de pasar directamente a la carrera de literatura y pasé a la carrera de comunicación, y donde tuve el placer y el lujo, que es también la misma alma mater donde tú estás estudiando. Hay una base muy importante del tema del periodismo en redacción, y allí me formé. Y no seguí escribiendo nada de lo que escribía a esa edad, porque también es un tema de creatividad, de musa, pero básicamente entré muy motivada a estudiar una carrera que es bastante amplia, donde tú hablas, donde tú eres creativo, donde tú escribe, donde tú produces. Pero yo llegué que te interrumpa, pero yo creo que era algo de lo que hablábamos detrás de cámaras, que a veces no nos gusta alguna rama de la comunicación, pero al final caemos ahí. Y quizás a mí no me guste escribir, pero me guste hablar. Pero para hablar tengo que escribir. Es como que una cosa se complementa de la otra. Una cosa lleva a otra. De hecho, cuando tú estás redactando, tú te conviertes en un lector constantemente, porque tú tienes que escribir de una manera tan clara y tan profesional y creativa de paso. Y ahora con esta forma de consumir contenidos en menos de 10 o 15 segundos, tú tienes que decir todo ya en un lead y en un segundo párrafo, quién sabe. Entonces tú te conviertes en un lector, y regularmente como tú escribes, tú hablas. Es decir, que todo va conectado, como tú dices. Bueno, qué bueno que hablaste de 10 o 15 segundos, porque vemos en tus redes, que es como tú dices, la primera herramienta hoy en día que haces una transición de periodismo a trabajar con marcas directamente. Entonces yo quiero saber más o menos cómo se da eso,
porque estamos en un podcast, ¿verdad? Pero es bueno saber un poquito de cada cosa para después Sí. entrar a lo que vinimos. ¿Sabes que alguien una vez, una buena amiga del medio, me puso la periodista emprendedora porque llegó un punto en que no solamente era la comunicadora como tal, sino que estaba emprendiendo en otras áreas quizá no muy divorciada de lo que es la comunicación y era el marketing digital específicamente. Doy el Lo que salto. se vive hoy en día. Exactamente, entré primero manejando redes sociales de manera muy general, abarcándolo todo. Y como la creatividad y la experiencia uno las va uniendo y yo hice como el paso de pasar del periodismo al marketing, pero sin divorciarme de lo que es mi base, que es el periodismo. Paso a explicarles. Marketing de contenidos requiere mucha creatividad de escritura, storytelling, cosas que eran narrativas muy específicas para las marcas. Sí, Entonces, porque la gente cree que es simplemente tú ser, perdón que te interrumpa, pero para que lleva como el hilo. La gente cree que marketing digital es solo tú subir fotos y hacer un reel, que incluso para tener reel hay que tener creatividad, señores. Yo todavía estoy aprendiendo a hacer reels, o sea, que yo no puedo decir como que yo puedo ser una creadora de contenido full si todavía yo no tengo el conocimiento, o voy desarrollándome poco a poco. Exactamente. Entonces, básicamente yo pasé, pero no me desconecté directamente de lo que es mi base, que es el periodismo, sino más bien que llevé ese conocimiento de redacción y de escritura creativa a la necesidad que tienen algunas marcas de tener personas que no simplemente cuelguen una foto en su perfil o que le hagan una historia por hacérsela. Estamos hablando de crear un contenido de manera creativa, curarlo, estudiar la audiencia, hablar como el público que te consume. Entonces, todo eso requería ese conocimiento que yo traía del periodismo y básicamente lo que hice fue que lo fusioné. Pero Dios mío, bueno, yo entiendo que ya después de todo lo que tú me explicas, ya viene siendo más que una transición, un emprendimiento, porque ya tú vienes saliendo como desde abajo, desde tu base, sí, pero vas a lo que te gusta de esta era. Exactamente. Entonces, cuando llegas a este emprendimiento, cuando te conviertes en líder, ¿cómo has tenido que lidiar con eso y cómo ha sido la aceptación de la gente? Porque déjame decirte que hay veces, déjame terminar, hay veces que yo digo que el ser líder no cualquiera puede serlo. Y tú verte en un tiempo, en una época como esta, suele ser difícil. Entonces, ¿cómo ha sido tu aceptación y cómo ha tenido que ser ese líder en ese emprendimiento? Tengo mucho que decir sobre el tema, pero te puedo empezar que la aceptación ha sido muy buena. Más de 8 años conviviendo con el tema del emprendimiento, directamente trabajándolo y viviendo de él, como también asesorando y capacitando en esa parte. Yo voy a decir que lo del emprendimiento me lo viví muy bien hasta que un día yo llegué a mi oficina de mi emprendimiento y me tocó quitarme los zapatos y remangarme los pantalones y limpiar yo misma. Y ahí fue que yo dije, wow, esto es emprendimiento porque somos todóloga en esta oficina y me gusta decirlo y no me apena decir que tuve que hacer muchas cosas dentro de mi local, entre colar el café, limpiar, arreglar, hacer las facturas, recibir a las personas que iban a darle la asesoría, a los clientes, a los proveedores de servicio que tenía en ese momento, porque eso me formó, eso me hizo más cautelosa con el tema del presupuesto, eso me hizo ver la otra cara de lo que es en realidad emprender, porque al principio se vendió el tema del emprendimiento con una euforia. Tú eres emprendedor y a los 2 días tú tienes que tener un buen vehículo, tú tienes que tener millones, porque como tú eres tu propio jefe, pero si tú no entras con un capital sólido al tema de los negocios, de cualquier tipo de emprendimiento,
si tú no te quieres desbancar, tú tienes que hacer todo eso que yo acabé de mencionar. Y me ayudó mucho porque conecté con la realidad de otros emprendedores que acudían a mí y que quizás yo, obviamente, en calidad de asesora, vendo una idea, vendo algo, vendo una motivación, porque es un paquete energético también incluido cuando tú estás asesorando y diciéndole a la gente tu emprendimiento va para adelante, pero también después que a mí me tocó la realidad de tener un negocio propio y yo ver lo que yo estaba haciendo cada mañana, colar el café, limpiar el piso antes de recibir los clientes, me hizo humanizar más el proyecto del emprendimiento. Eso fue como que tú te identificaste con eso que pasaban otros emprendedores que tú desconocías. Exactamente. Entonces, Amelia, yo quisiera que tú nos digas 3 herramientas principales para convertirte en un buen líder. 3. Empatía, visionario, escucha activa. ¿Quieres que Pero yo te estoy, las yo desarrolle? estoy mala. Sí, yo entiendo que un líder es una persona que debe ser muy empático y debe ser una persona con un nivel de comunicación de mucha altura, y eso va de la mano también con la empatía, saber escuchar, saber procesar las quejas, las inquietudes, las opiniones de los demás, ser visionario, mirar un poco más allá, ser observador, detallista con tu equipo, dar oportunidades. En fin, son un sinnúmero de cualidades que quizás cuando tú no te ves en la posición de líder, tú entiendes que no, porque el líder, bueno, es como jefe. Por eso hay una comparación muy famosa que está de hecho en todas las redes sociales, en Google usted lo encuentra, que es líder versus jefe. De un jefe es quien da órdenes, pero un líder es quien orienta, quien te guía, quien te aconseja. A eso voy con el tema de la empatía, la comunicación, la escucha activa, ser visionario. Ok, ya saliéndonos un poco del liderazgo, vamos a hablar de un tema que es más de este nicho y es la salud mental. Justamente en el día de Sí. ayer era el día de la salud mental y yo sé que como todo líder debe tener una buena inteligencia emocional para tú lidiar con muchas cosas que te suceden. Yo sé que en un emprendimiento tú debes tener inteligencia emocional con tus compañeros, con quienes van a trabajar contigo, con tus situaciones que se dan en un momento u otro. ¿Cómo Amelia Reyes ha manejado eso? Bueno, mira, pues te voy a decir que te voy a hablar de un tema que yo entiendo que nunca lo he comentado así de manera pública, vamos a decir, Primicias para tu esencia, primicias, pero tengo una experiencia con relación del emprendimiento y salud mental, estrés, que marcó mucho y que básicamente fue un antes y después en mis emprendimientos, vamos a decirlo así, porque estaba llevando todo tan deprisa que estaba perdiendo, como se llama el podcast, la esencia. Era mucho, 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 y había muchos niveles, de igual forma había muchos niveles de ansiedad que se estaban manifestando en áreas como por ejemplo dolores de cabeza, dolores de estómagos, y llegó un punto de mi vida donde por ejemplo un sábado o un domingo yo no podía compartir con familiares, amigos, relaciones de pareja porque estaba creando contenido para X cantidad de marcas, y eso me llenaba, pero eso no es sano cuando el trabajo es lo que más te llena. Entonces invertía mucho en medicina, me enfermaba mucho, no estaba de mucho humor, físicamente no me encontraba bien, estaba siempre histérica, por así decirlo. Y te digo que es un antes y un después porque lamentablemente también la pandemia ayudó a que cuando hubo un corte del tema de que ya no estábamos trabajando igual, que muchas empresas cerraron, que ya no querían el servicio, ahí fue donde yo me di cuenta que no estaba bien, haciendo las cosas bien, y que estaba sufriendo de unos niveles de ansiedad muy fuerte y que iba a seguir deteriorando mi salud. Entonces, básicamente después de ahí, yo reformulé mis estrategias,
hice un cambio en el tema de los servicios que iba a ofrecer porque los que me estaban afectando ya mi sistema nervioso, mi salud mental, ya no podía ofrecerlo, lo iba a ofrecer de otra forma y cambié el esquema y me preparé para finales del 2020 y lancé un nuevo producto que más adelante se convirtió como en 3 servicios más, en un producto de marca personal. Y de ahí seguimos con la producción de los contenidos, pero ya no de igual forma que del COVID para atrás. Y lo que te puedo decir es que lo agradezco, porque no sé qué sería de mí si yo no hubiese hecho ese stop. Mi recomendación es a quienes tienen emprendimiento, amanecer trabajando a veces válido, porque si tú te comprometes a entregar algo de madrugada o a terminar un trabajo a un cliente, tú tienes que ser responsable, obviamente. Pero yo creo que no siempre funciona. Pero que no hay necesidad si nos organizamos. La vida no tiene que ser 100% un sacrificio, un latigazo emocional, que tú tienes que estar molesto, que tú tienes que estar afanado, Mira, ocupado. Eso te enferma. y discúlpame que te interrumpa, yo no lo he vivido aún, pero tú sabes que cuando uno estaba en el colegio uno tenía ciertas tareas que uno se acostaba tarde, quizá por sinvergüenza, porque Sí. lo dejó para último, por muchísimas razones. Pero era como que en estos días, cuando estaba en la universidad, me sentaba y decía, Arle, pero tú hubieses podido hacer esto de esta manera si te organizabas y no hubieses perdido tanto tiempo, porque nos dejamos llevar de la procrastinación o de algo que nos está pasando en el momento y olvidamos el objetivo y el compromiso que tenemos. Exacto. Claro está que no se puede pasar por alto de que tu salud mental está mucho primero. Ahora bien, tu salud mental no puede definir lo que tú vas a hacer en el mañana. No. Y que si tú no tienes salud mental, tú no tienes calidad como para ser creativa. O sea, tu negocio no tiene ese brillo, no tiene esa misma energía, porque tú estás tan ofuscada en producir, que te olvidas de crear, de ser, de disfrutar lo que estás haciendo, de crear nuevos productos, que eso era. Yo dije, pero necesitábamos una pandemia, era para yo poder Darte cuenta. que el bombillito se prendiera, porque no era que no estaba innovando, pero vi que duré unos años largos haciendo prácticamente lo mismo, pero era porque estaba concentrada de una manera muy ofuscada en eso, en producir, y no había un tiempo para recrearme, para dar un espacio a gestionar emociones, todas son válidas, Claro. tristeza, ansiedad, depresión, alegría, miedo, todo lo que usted sienta tiene que gestionarlo, porque de una forma u otra le va a hacer daño a su cuerpo, a su salud, va a explotar y será peor. Mira, Amelia, hay algo que yo quisiera que tú dijeras, que sería herramientas para que las personas puedan lidiar con esa salud mental. Pero antes de que tú las digas, sí me gustaría resaltar algo con la gente. Y es que yo veo que la gente no suele buscar ayuda para ese tipo de cosas, sino que suelen decir como que, ay, yo estoy estancada, ya yo no puedo seguir aquí, ya yo me quedé sentado. Y yo creo que a todos nos pasa en un momento determinado y decimos como que no podemos más, pero si nos quedamos ahí en ese círculo vicioso de Se estanca completamente. pero me estanco y no logro mis sueños, y cuando me doy cuenta de que no logro mis sueños, pues me quejo y digo, mira, No te frustra nuevamente. te frustra. Entonces, Amelia, yo quiero que tú le digas a la gente qué herramientas pueden utilizar para tratar de sanar o lidiar con esa salud mental. Lo primero es aceptar que tú no estás bien a nivel emocional, gestionar todas esas emociones que estás sintiendo en ese momento, aprender a vivir contigo mismo o la ayuda de un especialista, algún proceso, darte el tiempo que sea necesario y a la vez ir motivándote y sembrar en tu cabeza de que en algún momento todo va a ser diferente y que te vas a levantar y que todo va a ser diferente y mejor, pero tienes que buscar recursos como hablar, si tienes que ir donde un psicólogo, un buen amigo, un familiar, escribir, pintar, bailar,
hacer ejercicios es muy bueno. Un amante de la cafeína, del café, te puede decir que, por ejemplo, yo en un momento cuando entendía que no me sentía bien de estrés, suspendí el café, que eso es algo muy grande en mi vida. Oh, wow. Si tienes que recurrir a todo eso por tu salud mental, bloquear cuentas de odio, que deprimen en redes sociales, tenemos hasta de amigos. Yo estoy muy de acuerdo que si tú... Sí, si estás en un momento donde estás tan sensible que no puedes lidiar también con algunas personas de tu vida y tienes que apartarte o apartarlas por tu salud mental, hazlo. Lugares, situaciones, hábitos como dije, la cafeína, exceso de alcohol, trabajos, comportamientos también, porque se trata de un proceso donde tú aceptas y tú dices esto sí, esto no, y yo voy a salir hacia adelante. Suena muy bonito, no es nada fácil, pero se logra, que es lo importante. Exactamente. Bueno, yo también quiero resaltar, antes ya de terminar, Amelia, que yo siempre hablo en el podcast del progreso, del proceso. Y fue bueno que tú tocaras ese tema, porque como yo recalco tanto el proceso, al momento, señores, es difícil. Al momento es difícil. Tú sabes que la gente entiende que se va a transformar en el resultado. Y la verdad es que tú te transformas en el proceso. Si tú abrazas el proceso, llorando, riendo, peleando, deprimiéndote, viviendo el duelo de lo que sea, porque el duelo no es solo cuando parte algún ser querido de la faz de la tierra. El duelo es de comportamiento, de hábitos, de todo lo que usted quizá no se puede imaginar. Nosotros hacemos un duelo y cuando usted acepta que ya algo no funciona, que algo hay que modificarlo en su vida y usted dice voy a abrazar esta situación, este proceso, tú día tras día, por experiencia propia lo digo, vive una transformación. A veces se está esperando mucho un resultado, pero en realidad el proceso, la forma en que tú lo abraces, que tú te dediques a vivirlo, es lo que va a decir si tú te transformaste sí o no. Bueno, yo creo que está más que satisfecho, estamos satisfechos. Yo también, yo estoy muy satisfecha de estar aquí compartiendo temas que quizás más profundo son de carreras, de profesiones, de otras profesiones, pero que nos atañen a todos. Son temas de muy en boga. El 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental, yo entiendo que es una fecha, pero es una situación de todos los días del universo. O sea, de toda la gente que habita el universo tiene una mínima situación de salud mental o va encaminada a una situación de salud mental, y la única forma de evitar que ocurran trastornos mayores dentro del tema de la salud mental es poniéndole atención y haciendo esto que estamos haciendo tú y yo, llevar contenido de calidad que hable de cómo evitar caer en una depresión, de cómo abrazar el proceso y hablando y tratando de sanar. Yo entiendo que es válido. Claro que sí. Es válido tener conversaciones como estas. ¡Un aplauso! Amelia, muchas gracias. Dame un abrazo. Ay, ella es tan dulce. Gracias de verdad, mana. De verdad, gracias a ti por venir. Y gente, nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Y este podcast llega gracias al gimnasio Team Papuchito. El gimnasio completo, el gimnasio del combo completo. No sé qué esperas para inscribirte. Estamos ubicados en la Churchill y Villa Mella. Inscríbete.